El curundú es un amuleto, es una especie de talismán que en el Paraguay mucha gente tiene la costumbre de utilizar. Eh, Siempre con, la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos con fines benéficos, para conseguir algún tipo de poder o virtud sobrenatural. Y son antiguas, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, pero particularmente en el caso nuestro, acá en la región, eso está muy relacionado con las propias tradiciones indígenas. Estamos hablando de mucho tiempo. Los indígenas tuvieron y tienen una serie de elementos que forman parte, que le dan una sensación de poder. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la tacuara, la tacuara, y ellas hacen lo que se llama tacuapú. Y los varones, por ejemplo, tienen el baracá, que es la maraca. Para nosotros sería la guitarra, ¿verdad? Pero ellos le llaman baracá. Y esos implementos son utilizados por ellos como que con una carga esotérica, espiritual muy fuerte. Sin esos implementos, ellos, por ejemplo, en lo que se llama Ñembo Eyeroku, que es una danza que ellos hacen prácticamente todos los días hasta hoy, es como que no son ni hombres ni mujeres, para que tengan, digamos, una existencia dentro de ese lugar tan importante, tan sagrado que es el Ogaguazú Lopui. Tienen que tener sin falta el varón, el baracá, y la mujer, la tacuara o tacuá. En la tradición ya, digamos, más mestiza, más reciente del Paraguay, en esa mezcla que se produjo de lo guaraní con lo español, por ejemplo, aparecen varios elementos, entre ellos la cruz. La gente tiene la costumbre de sacar una parte de esas cruces que están en los caminos y usar como una especie de amuleto que les pueda brindar, en este caso, la buena suerte. Una de ellas que yo particularmente suelo recordar, se da en muchos lugares todavía, el sacarle, por ejemplo, el dedo meñique a la criatura, al angelito, como se le dice, ¿verdad? Aquel que no tiene ningún tipo de mancha de pecado original, como dice la gente. Entonces se le quita el dedo, el dedito, una parte de la falange allí, y con eso la costumbre de poder hacerse un corte, normalmente en el brazo, en la parte superior del brazo, y allí entonces poner el dedito de esta criatura, y se parcha normalmente con, tal vez en este caso, una curita o algo parecido, y eso le da a la persona un poder extraordinario. Inclusive dicen que mientras que o a esa persona no le retiren ese amuleto que está guardado allí en su propio cuerpo, esa persona ni siquiera puede morir. Otros, por ejemplo, toman las estampas de los santos, y la gente comúnmente le llama abogado, se abogado. Ahora, ¿cómo te dice abogado? Ese, a PHP tengo eso.